este video vamos a trabajar la unión de conjuntos. Cuando hablamos de unión de conjuntos, en este caso A y B, el resultado de la unión es un nuevo conjunto que va a tener tanto los elementos comunes como no comunes de A y de B. Miremos este pequeño ejemplo. Si tenemos un conjunto A que está constituido por los números del 1 al 5, un conjunto D que tiene los números pares del 2 al 10, el resultado sería un conjunto que es C, el símbolo de la unión es una U, C unido D, abriríamos la llave si nos queda de la siguiente manera. Si mencionamos el concepto, decíamos que eran los elementos comunes y no comunes, de tal manera que en este caso va 1, el 2 es común en ambos conjuntos, 3, que está en el conjunto A, 4, que es común en ambos conjuntos, 5, y ahora sí continuamos con los elementos del conjunto D, 6, 8 y 10. De tal manera que cuando hacemos una unión de conjuntos, aparecen todos los elementos y los elementos que son comunes se colocan una sola vez, como en el caso del 2 y del 4, que los miramos aquí, 2 y 4. En este segundo ejemplo nos piden que hagamos la unión de los conjuntos, en este caso A y B, pero además que lo representemos en un diagrama de Venn. Entonces, estamos hablando de la unión de los conjuntos A y B. Y vamos a determinar todos los elementos que están en ambos conjuntos. Empezamos de menor a mayor. Si miramos A, son números pares que van del 2 al 20. En el conjunto B, son números múltiplos de 3 que van del 3 al 20 también. Entonces iniciaremos de la siguiente manera: 2, luego aparece el 3 en el conjunto B, 4, el 6, que es un elemento común, miremos que está en ambos conjuntos. Luego en orden aparecería el 8, el 9 del conjunto B, el 10 del conjunto A, aparece el 12, que es común en ambos conjuntos, luego el 15, el 16 del conjunto A, el 18 es común en ambos conjuntos, aquí lo miramos, igual acá, y finalmente el 20, que está únicamente en el conjunto A. Y cerramos, y este listado de elementos corresponde a la unión de los conjuntos A y B. Ahora, si realizamos el diagrama de Venn, tal como aparecen aquí en estos dos círculos, vamos a denominar el círculo rojo como el conjunto A y el círculo amarillo como el conjunto B. Si miramos con detenimiento, en la parte interna hay una intersección. En este caso, en esta parte que señalo con el cursor, irían los elementos comunes. Recordemos que en el proceso inicial señalamos que 6, 12 y 18 están en ambos conjuntos, 6, 12 y 18 igual en el conjunto B. Es decir, que estos elementos comunes van en esta intersección, 6, 12, 18. Y luego los no comunes en cada conjunto. En este caso, si empezamos con el conjunto A, estaría 2, 4, el 6 ya lo colocamos en los comunes, 8,
10, el 12 es común, el 16, el 18 es común e iría el 20. En el conjunto B iría 3, 9, el 12 es común, el 15 y el 18 es común. Esta representación es la misma que hicimos en la parte anterior con las llaves, y están todos los elementos, tanto los comunes que son 6, 12 y 18, como los no comunes que están al lado y lado de los dos del diagrama. Miremos un ejemplo similar al anterior. En este caso tenemos A, que son las vocales, y B, que son las primeras letras del alfabeto, tanto vocales como consonantes. Si hablamos de la unión, del conjunto unión A unido B, nos quedaría de la siguiente manera. Si miramos con detenimiento, A se encuentra en ambos conjuntos, es decir, lo colocamos una sola vez, A, luego vendría B, C, D, y es una vocal, se encuentra en ambos conjuntos. De tal manera que lo escribimos una vez. Después de E sigue la F en el alfabeto, la G, y podemos terminar con el resto de vocales, la I, la O y la U. Y cerraríamos las llaves. La unión de todos los elementos, tanto comunes como no comunes, corresponde al conjunto A unión B. Miremos la representación en diagramas de Venn. En estos diagramas vamos a denominar el círculo rojo como el conjunto A y el círculo amarillo como el conjunto B. Tal como lo hicimos en la parte inicial, determinamos los elementos que son comunes, y los elementos que son comunes van a ir en esta intersección. En este caso es el elemento A y el elemento E. Ahora, del conjunto A faltaría I, O y U, e irían como elementos no comunes, I, O y U. Y en el conjunto B iría B, C, D, F y G. Nos quedaría B, C, D, F y G. Y de tal manera que enumerando o listando los elementos tanto comunes como no comunes, corresponde al conjunto A unión B. Es decir, que tenemos que inicialmente listar los elementos que lo componen, es decir, expresarlo por extensión. Si lo leemos detenidamente, P nos dice X tal que X pertenece a los números primos, pero X es menor que 20. ¿Qué se requiere? Que saquemos el listado de los números primos menores que 20. Si partimos del 2, serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Recordemos que los números primos son aquellos que son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Y únicamente tendríamos 5, 7, 8 números primos que son menores que 20. Ahora, en el conjunto I nos dice lo siguiente: X tal que X pertenece a los números naturales impares, pero son menores que 20. Esta es la condición. Requerimos los números impares, pero menores que 20. De tal manera que si partimos del 1, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19.
Ya expresados los elementos P e I por extensión, vamos a determinar los elementos comunes. Mirando con detenimiento, aquí está el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Y partiendo de estos elementos comunes, ahora sí vamos a expresar P unión I. Y quedaría de la siguiente manera. En orden, quedaría 1, luego 2, 3 una sola vez, es elemento común, 5, que es otro elemento común, luego sigue el 7, el 9, que está únicamente en el conjunto I, a continuación el 11, y el 13, que son elementos comunes, posteriormente el 15, que únicamente está en el conjunto I, luego el 17, y finalmente el 19, y esto sería el conjunto P unión I, tanto de elementos comunes como de no comunes. Ahora, expresemos esa misma unión, pero con un diagrama de Venn. Vamos a denominarle a este círculo P y a este I. Ya hicimos el trabajo de determinar cuáles son los elementos comunes. Son 3, 5, 7. Luego 11, 13, 17 y 19. Y ahora en el conjunto P, los no comunes son 2, que iría en este lado. Y en el conjunto I, los no comunes son 1, 9 y 15. Y esta sería la forma de expresar P unión I con diagramas de Venn. Bueno, espero que esta explicación sobre unión de conjuntos les haya aportado, y nos vemos en un video más sobre conjuntos, concretamente sobre intersección.